siendo un terremoto informativo esta noticia del New York Times. La noticia de que en las tropas rusas, no dicho por Rusia, sino dicho por el New York Times, hay símbolos nazis descubiertos en la línea del frente de Ucrania, poniendo encima de la mesa lo que Rusia viene diciendo desde el inicio de la guerra. Todo ese mensaje de nazis, de nazis, de nazis, entrando ahora en la fotografía el New York Times, después de haber encontrado una imagen en el que un soldado en la retaguardia tenía dentro de su escudo ucraniano un símbolo nazi. ¿Cuál? Vayamos a la siguiente fotografía, siguiente imagen. No les ponemos la fotografía porque claramente los derechos son del gobierno ucraniano, pero la imagen del soldado ucraniano que sí muestra el New York Times, le acompaña un parche que contiene el símbolo Totenkopf. Dice el New York Times, un ejemplo de iconografía nazi que se publicó en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania y que posteriormente se eliminó. Vayamos al gráfico anterior, porque la fotografía, el titular, la noticia clave estaría en una respuesta clara que tendría que dar ya el gobierno ucraniano alrededor de si sus tropas concuerdan, están cómodos con el entorno de símbolos nazis. No precisamente el símbolo principal, sino símbolos alternativos que desde el inicio de la guerra Rusia ha dicho que había visto, pero que ahora el New York Times lleva a la primera plana, diciendo a quién le estamos mandando armas. Fíjense que el propio New York Times, en el artículo, señala de una manera muy clara que conoce, que sabe, que publicando esta noticia está dando respaldo a las teorías, o a una parte de las teorías que se están poniendo en el tablero internacional por parte de Rusia, pero que considera el New York Times que después de las distintas fotografías, sobre todo las que les comenta el artículo, alrededor de ese símbolo, de ese, no sé qué, Totenkopf que llevaría un soldado ucraniano, luego borrado ese tuit por parte del Ministerio de Defensa ucraniano, considera que hay que poner encima de la mesa el debate de hasta qué punto hay una cierta atracción entre las tropas ucranianas y el régimen del que estamos hablando. De tal manera que acaba de marcar un cambio importante en la parte ideológica de la guerra, entendiendo desde Estados Unidos, desde el New York Times, que se necesita una explicación de esto que está sucediendo en las tropas ucranianas. Principalmente, dice el New York Times, porque hay una gran cantidad de dinero del contribuyente estadounidense, le podemos añadir también por efecto asociación del contribuyente europeo, hacia Ucrania, donde no mandaría nunca ese dinero del contribuyente, el gobierno norteamericano, a un país que tuviera este movimiento, o que pudiera tenerlo. Lo que pide el New York Times es una explicación clara de lo que ha sido una de las grandes acusaciones por parte de Rusia, siempre negada por Ucrania, y que de repente, dice el New York Times, aparece en fotografías. ¿Qué significa que lleven ese símbolo, que lleve ese símbolo una parte, un soldado, parte de las tropas? ¿Quién lleva eso? Ojo, porque el cambio es muy importante en el momento crucial de la contraofensiva. Miren el siguiente gráfico, el siguiente